Bueno, vamos a hablar de la unidad 2 de derecho sucesorio. La herencia, concepto, nos pide el programa. Autores como Zanoni dicen que la herencia es el conjunto de titularidades transmisibles del causante en cabeza de los sucesores universales, considerados estos como una universalidad. Fíjense, conjunto de titularidades transmisibles, o sea, el conjunto de bienes, el conjunto del patrimonio del causante es el que va a transmitirse a sus sucesores universales. Unidad patrimonial de la herencia. El artículo 2277 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que la herencia comprende todos los derechos y las obligaciones del causante. Hay derechos que no se transmiten, que mueren con una persona, sí, que son los derechos personalísimos, como por ejemplo el derecho a los derechos políticos, el derecho a poder votar, a ser elegido, el domicilio, el nombre, eso muere con la persona. Pero fuera de eso, todo es transmitido. Por eso hablamos de una unidad patrimonial de la herencia. Y la llamada personalidad de la sucesión hace referencia a que la sucesión es considerada como una persona distinta a los sucesores, porque tiene un patrimonio propio y porque tributa impuestos independientemente al de los sucesores. Causa de la adquisición. ¿Qué produce que una persona pueda heredar a otra? Como les dije en la unidad 1, este derecho que vamos a estudiar nace siempre que haya un hecho fundamental, un hecho trascendental. ¿Cuál es ese hecho? La muerte de una persona humana, la muerte de una persona física, como la llamaba el Código de Vélez. El artículo 2277 del Código Civil y Comercial nos dice que la causa por la cual una persona adquiere una herencia es la muerte del causante. Vocación hereditaria, otro de los puntos del programa. ¿Qué es lo que es la vocación hereditaria? La vocación es el llamamiento de todos aquellos posibles herederos en el momento de la muerte del causante a sucederlo a este, o sea, a recibir esa herencia. Es el llamamiento a recibir una herencia de todos aquellos herederos al momento de la muerte del causante. Eso es la vocación hereditaria. Esta vocación, este derecho a esa herencia, a ese llamamiento, puede darse por ley o por testamento. Y así tenemos la vocación legítima, que es la ley. ¿Qué ley es la que nos va a determinar que podemos heredar y en qué parte? Nuestro Código Civil y Comercial. Y la testamentaria es la vocación, el llamamiento, que surge de la voluntad de la persona, del testador, cuando en vida redactó un testamento y estableció cómo quería que se distribuyeran o se repartiera su patrimonio después de su muerte. Entonces tenemos vocación legítima y vocación testamentaria. Otro punto del programa habla de la titularidad de la vocación y titularidad de la herencia. ¿Es lo mismo decir que una persona es titular de la vocación y es titular de la herencia? No. Se es titular de la vocación a partir del momento de la muerte del causante. Pero se va a ser titular de la herencia cuando esa persona que tuvo vocación o que tiene vocación porque se produjo la muerte del causante, acepta, manifiesta su intención de aceptar esa herencia. Porque nadie es obligado a aceptar una herencia, nadie puede ser obligado a aceptar. A partir del momento de la muerte del causante, los herederos pueden aceptar o renunciar a una herencia. Entonces, mientras no haya aceptado, es titular de la vocación, pero no es titular de la herencia. Capacidad para suceder, nos pide el programa. Ustedes saben que la capacidad en general del derecho civil, la capacidad de las personas, es la aptitud que tiene un sujeto para poder adquirir derechos y contraer obligaciones. Cuando hablamos de capacidad para suceder, decimos que es la aptitud que se tiene para ser titular de los derechos activos y pasivos que contiene la herencia. El artículo 2279 del Código Civil y Comercial de la Nación
dice que pueden suceder al causante las personas humanas existentes al momento de su muerte, aquellas personas concebidas en ese momento, pero que nazcan con vida, las que nazcan después de la muerte del causante mediante técnicas de reproducción humana asistida, y las personas jurídicas existentes al tiempo de la muerte del causante y las fundaciones creadas por testamento. Inhabilidad para suceder por testamento. ¿Quiénes son inhabilitados o inhábiles para poder heredar a través de un testamento? El Código de Vélez no hablaba de inhabilidad, hablaba de incapacidad para suceder. Y autores como Borda criticaban este término porque en realidad no era un problema de capacidad. La persona no era incapaz porque no podía recibir a lo mejor esa herencia, pero podía recibir otras. Entonces, con buen criterio, el nuevo código no habla de incapaces, sino que habla de inhabilitados. ¿Qué dice el artículo 2482? No pueden suceder por testamento los tutores y curadores a sus pupilos antes de que hayan sido aprobadas las cuentas de su administración, el escribano y los testigos que hayan participado del testamento notarial, ante quienes se haya otorgado el testamento, los ministros de culto que hayan asistido al causante en su última enfermedad, o sea, el sacerdote, la persona que lo haya asistido en ese culto, sea de la religión que practicara el causante, y que haya estado con él en los últimos momentos de su enfermedad. ¿Y qué ley es la que se va a aplicar en materia de testamentaria, en materia sucesoria? Es la ley del último domicilio que haya tenido el heredero al momento de la muerte del causante. O sea, la ley que rige la capacidad de una persona para poder heredar es la ley del último domicilio del causante al momento de su muerte. Indignidad. La indignidad es una sanción que establece la ley y en virtud de la cual queda excluido de la sucesión quien ha incurrido en determinadas ofensas contra el difunto. Ese es el concepto de indignidad. O sea, la ley acá va a sancionar a aquellos herederos que en vida del causante hayan ofendido su memoria o hayan de alguna forma agredido al causante, que implique que el día de que el causante no esté, el resto de los herederos puedan pedirle al juez que se los excluya de esa sucesión. Causales que provocan o pueden producir que una persona sea declarada indigna y quede excluida de esa herencia. Las causales de indignidad están reguladas en el artículo 2281 del Código Civil y Comercial de la Nación. Dice que pueden ser declarados indignos los autores, cómplices o partícipes del delito doloso contra la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad o la propiedad del causante o de sus descendientes, ascendientes, cónyuge, convivientes o hermanos. No se requiere que haya condena penal para que se configure esta causal. Basta con que exista la denuncia de la comisión de ese hecho delictivo. Otra de las causales pueden ser declarados indignos aquellos que hayan maltratado gravemente al causante o hayan afectado u ofendido su memoria. También aquellos que hayan acusado o denunciado al causante por un delito penado con pena de prisión o reclusión, excepto que la víctima del delito sea el propio acusador, su cónyuge o conviviente, ascendiente, descendiente, hermano o haya obrado en cumplimiento de un deber legal. También los que omitieren denunciar la muerte dolosa del causante, si han tenido conocimiento de que el causante ha muerto dolosamente, dentro de un mes de ocurrida, salvo que se haya procedido de oficio, por ejemplo, que haya intervenido el fiscal de oficio, y siempre que no sea incapaz ni pariente del autor del delito. Otra de las causales de indignidad es el caso de los parientes
o el cónyuge que no se hayan pasado alimentos al difunto. Tienen la obligación de asistir al difunto, y si en vida no tenían, siendo parientes, no lo asistieron, es una causal que constituye una declaración de indignidad. Y también otra de las causales es el padre extramatrimonial que no haya reconocido voluntariamente al difunto. También el padre o madre que haya sido privado de la responsabilidad parental, o lo que, como se conocía en el Código de Vélez, la patria potestad. También los que hayan inducido o coartado la voluntad del causante para que otorgue testamento o no otorgue testamento o lo modifique, como así también los que falsifiquen el testamento que haya hecho el causante o lo adultere. En todos los supuestos enunciados para que se configure la causal no es necesario que exista condena penal, basta que se pueda probar en el juicio. ¿Y cuáles son los fundamentos de esta exclusión? ¿Por qué la ley incluye estas causales como causales de indignidad y pueden lograr que un heredero quede excluido de esa herencia? Bueno, el fundamento es para mantener inalterable el honor del causante y que no se ofenda su memoria. ¿Qué efectos produce la declaración de indignidad? Con relación al indigno, va a quedar excluido de la herencia y va a ser considerado como que a partir de la sentencia que lo declara indigno, no es heredero, y si tiene bienes en su poder va a tener que restituir esos bienes, y si ejerció actos de administración va a estar obligado a rendir cuentas. Y con relación a los descendientes del indigno, los descendientes no se van a ver privados por el hecho de su ascendiente, y sí van a poder heredar al causante por lo que se denomina derecho de representación. Purga. La caducidad se puede purgar por el perdón. El perdón que pueda haber hecho el causante en vida, ya sea porque haya incluido al indigno en su testamento o en el testamento expresamente diga que por la causal que cometió lo ha perdonado. La acción caduca, o sea, no podrá ser entablada a los 3 años desde la apertura de la sucesión, o sea, de la muerte del causante para los herederos, y de 3 años desde la entrega del legado para los legatarios.